Profesor, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Esteban Maya Pérez. Estudio análisis de costos y presupuestos y en este momento les vengo a contar cómo fue la historia de la evolución de la administración. En una corta historia les voy a dar a entender cómo fue esta evolución. Entre otras les voy a tratar de hablar de la época primitiva, el periodo agrícola, la antigüedad grecolatina, la época feudal, la edad moderna, la revolución industrial, el siglo XX y el siglo XXI. Sabemos que en lo que vivimos y en la vida cotidiana de todos, entre nuestro grupo familiar, grupo social y laboral, todos manejamos una administración, que la administración, como dice, existe en cada grupo familiar. La administración se empieza a dar por la necesidad que en esta época primitiva se empieza a ver que deben de trabajar en grupo. Esto surgió de manera inicial. La administración da como una asociación, se da como una asociación de esfuerzos para lograr un objetivo común. O sea, que tenían que unir la fuerza entre varios y así darse cuenta que empieza a surgir una administración. La administración o estos trabajos empiezan a dar en grupo por tres razones que tengo muy importantes acá, que son la cacería, la pesca y la revolución, ya que de acuerdo a estas tres actividades se les llama el periodo de la división primitiva del trabajo. De acuerdo a esto surge que debe de haber un jefe. Ese jefe inicia como el jefe familiar, el jefe de familia, que es el que se genera como el patrón o el jefe para dar las autoridades o dar la iniciación de una toma de decisiones. Es el que genera la idea del trabajo y el que genera los grupos para cada una de estas tres actividades. De acuerdo a todo este avance que hubo, se da el periodo agrícola. Este periodo agrícola es caracterizado cuando apareció la agricultura. De acuerdo a esto, se dio porque tenían una vida muy sedentaria y se fue dando la división del trabajo por la edad y el sexo, predominando la organización social del tipo patriarcal. De acuerdo a todo esto, mejora la aplicación del manejo de las cosas y surge a la vez la administración como una coordinación. De acuerdo a todas esas organizaciones, ¿cierto? A toda esta toma de decisiones, las ideas de los jefes de cabeza de familia, y de acuerdo a este periodo agrícola se va dando la mejora en la administración que se va llevando a cabo como una coordinación. De acuerdo a esto surge o aparece el Estado que señala el inicio de la civilización. En esta civilización podemos encontrar que está la ciencia, la religión, la política, el urbanismo y las escrituras, y entre otras. Nos vamos para una época o para un lugar donde inició todo esto, que fue en Mesopotamia y en Egipto. Acá es donde realmente surgen las clases sociales. Está el control del trabajo colectivo, que se empieza a ver el pago por especies. Esto fue evolucionando cada vez más en estos lugares, tanto en Mesopotamia como en Egipto. De aquí empezó a darse los resultados de la administración moderna, ya que los funcionarios, los políticos, los estados, toda esa administración moderna trajo a cabo todas esas nuevas figuras. ¿Qué trajeron en esta evolución? En esta administración empezaron a verse las construcciones de grandes obras, se da el trabajo de numerosos grupos, o sea, grandes industrias. Aquí la administración fue avanzando más por los números de grupos humanos o de trabajadores, que como se llamaba. Se empieza a dar la antigüedad grecolatina, una civilización griega del Imperio Romano. Aquí se da mucho el esclavismo
en la administración social, política y económica. Aquí se va viendo el maltrato a los esclavos por una mala administración. De acuerdo a toda la evolución que se fue dando y se fueron desengranando estos grupos familiares como de trabajadores en equipo por un bien común, se empezó a dar el maltrato por una mala administración, una administración moderna. De acuerdo a esto, se carecía de los derechos laborales o de los derechos humanos o del derecho del trabajador como tal para darle un buen trato a este ser humano. Aquí fue donde cayó el Imperio Romano. Se empezó a dar por este mismo resultado el comercio, o sea, el desarrollo de una gran escala entre las mismas familias. Las mismas familias trabajaban para la misma sociedad y entre ellas se surgió ese gran comercio. Se dio también mucho el resultado y la aparición de la administración del feudo, que aquí fue donde empezó a evolucionar algo muy rápido, como los talleres, los gremios, la organización, las grandes coordinación de organizaciones más complejas. Surgieron las corporaciones con trabajo asalariado en un crecimiento potencial. Luego vemos que da el resultado más grande y esa es la revolución. Esta evolución administrativa trajo una revolución industrial donde empezaron a entrar las grandes superficies, el origen de las fábricas, las especializaciones en serie en la producción, donde se empezó a dar la necesidad de tener un administrador especializado para esas grandes producciones. Las grandes producciones que serían la operación a gran escala. Esto fue dando un gran resultado para el siglo XX. El siglo XX que tuvo un desarrollo tecnológico, científico de gran magnitud, como el que dicen que es el padre de la administración y de la ingeniería industrial, Taylor Frederick, que fue el que mejoró la administración de bienes y servicios. De todo esto surgió la Escuela de la Administración, dando un avance para el siglo XXI. Y bueno, en la evolución de la administración podemos encontrar mucha más historia que realmente enriquece demasiado de cómo ha ido esta historia evolucionando, tanto en la ciencia, en la tecnología y para nosotros como seres humanos. Muchísimas gracias, les deseo una feliz noche y muchos éxitos.